Mi nombre es Marta Escobar Lux, soy psiquiatra salubrista de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Trabajo en el Departamento de Salud Mental y en el eje de salud poblacional y hago parte del Centro de Diabetes. Como primera medida, primer paso, quiero agradecer por la invitación a este simposio y también agradecerle a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, para dar inicio a mi presentación, me corresponde el tema de manejo de la depresión en el paciente con diabetes. Em, Mi interés y mi objetivo de esta presentación es que sea una presentación muy práctica en la que ustedes aprendan cuáles son los pasos de tamizaje diagnóstico y manejo inicial de la depresión. Y a continuación tendremos a Andrea Saldaña, nuestra psicóloga del centro, que nos va a dar también alguna serie de recomendaciones de cómo se deben manejar este tipo de pacientes, específicamente desde la parte conductual. Quisiera empezar hablándoles un poco de la epidemiología de los trastornos mentales. Hoy en día se calcula que más o menos una de cada 8 personas presenta un trastorno mental. Esto ha venido en aumento. En los últimos 10 años se cree que ha venido más o menos un 10% de aumento en su prevalencia. Obviamente conocemos y reconocemos algunos factores que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad mental. El COVID fue uno de estos y hay un cálculo que durante el primer año de la pandemia se aumentaron los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos más o menos en un 25%. Esto es hablando de los trastornos mentales per se, solos, sin comorbilidad. Ahora bien, hablando ya, entrando en este mundo de la comorbilidad, esta frase, chronic illness with complexity, es un término o más bien un área de estudio que ha cogido relevancia recientemente y básicamente lo que estudia es la coocurrencia de condiciones crónicas. Esta coocurrencia lleva a que obviamente haya retos en el manejo porque implica que las personas tienen más dificultad en la adherencia, en el control de la o las enfermedades y esto lleva a mayores morbilidades y mortalidades, lo que se traduce en mayores costos de salud. Específicamente en cuanto a enfermedades mentales, existe evidencia que las enfermedades crónicas, incluyendo la diabetes, las personas que sufren de estas enfermedades crónicas tienen 2 veces más el riesgo de presentar una enfermedad mental que una persona sana que no sufre de una enfermedad crónica. A mano derecha les traigo esta imagen y voy acá a poner mi puntero. Esto es un proyecto de la Organización Mundial de la Salud que pues el título es Nothing for Us Without Us. Este proyecto surge de una necesidad que ya se venía viendo desde antes de la pandemia, pero que con la pandemia, digamos, coge aún más relevancia, y es cómo las personas que tienen enfermedades no transmisibles y enfermedades mentales asociadas no reciben los tratamientos adecuados. ¿Por qué digo yo que esto coge más relevancia en la pandemia? Porque con la pandemia lo que empezó a pasar fue una sobrecarga en el sistema de salud que llevó a que se disminuyeran los recursos, que los recursos incluso tuvieran que ser trasladados a temas mucho más puntuales y dirigidos a la pandemia, y las personas que de por sí ya no tenían la mejor atención a nivel global en sus enfermedades no transmisibles con enfermedades mentales, ahora sí estaban recibiendo una menor atención, perdón, y adicionalmente lo que vemos es que también, como lo vimos en la primera diapositiva, empiezan a surgir nuevas prevalencias alarmantes de enfermedad mental. Entonces, este panorama básicamente lo que hizo fue enfocar la salud pública mucho más en estas personas que están teniendo esta comorbilidad y cómo no está siendo atendida de la mejor forma. Y uno de los temas que surgen, que es bastante interesante, hacia donde también se ha ido moviendo la investigación, es que la mejor forma de asegurar que una persona reciba la atención que requiere, que necesita, que más le conviene, es incluyendo a las personas que padecen de estas enfermedades en la dinámica de creación de leyes, de programas, de proyectos. Esto realmente lo que hace es que favorece que el tratamiento que se vaya a dar realmente pueda ser adoptado por la persona y tengamos unos mejores resultados. Por eso la campaña se llama Nada de esto sin nosotros. Entonces, básicamente lo que invita es a que las mismas personas que sufren de esto tengan una voz. Históricamente, las personas con enfermedad mental han sido, digamos, sacadas de la toma de decisión de su enfermedad
bajo el planteamiento pues que no están en sus cinco sentidos, digamos, para tomar estas decisiones y las personas con otro tipo de enfermedades no transmisibles en cierta medida también, porque si bien esto afortunadamente ha ido cambiando, pues la medicina con una tendencia un poco paternalista se basa en esa idea de el médico o el profesional de salud dice qué hacer y el paciente o la persona tiene que seguirlo. Pero abriendo la oportunidad de estos diálogos, lo que permite realmente es que la persona pueda contar tal vez cuáles son unas barreras que nosotros desde este lado de la salud no las veamos y lo podamos atacar inicialmente para que realmente el tratamiento se dé de la mejor forma. Esta unión entre la depresión y la diabetes viene desde hace mucho tiempo. Aquí a mano derecha les pongo este señor que se llama Sir Henry Maudsley, y él lo que decía es que aquellas familias en las que tiende a haber tendencia a la locura, es bastante frecuente que también haya presencia de diabetes. Hoy en día tenemos, digamos, mucha más información al respecto y lo que conocemos es que definitivamente sí, la relación es bidireccional. Las personas con diabetes tienen más riesgo de desarrollar depresión y las personas con depresión tienen más riesgo de desarrollar diabetes. Y existen, digamos, varias teorías, muchas ya avanzadas y probadas de esta situación. Una de esas se cree que en la diabetes esa alteración que existe en el metabolismo de la glucosa también predispone a que las personas desarrollen depresión. Por otra parte, las personas que tienen depresión pueden llegar a hacer algunos cambios en su estilo de vida, específicamente cambios, disminuciones en su actividad física, alteraciones, digamos, en sus hábitos de alimentación, y esto los lleva a estar en mayor riesgo de desarrollar diabetes. Otras digamos, causantes estudiadas es la disregulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, el aumento de la actividad simpática y el estado proinflamatorio. Este estado proinflamatorio, digamos que ha cogido más fuerza en los últimos años, en los que se evidencia que las personas con diabetes tienden a tener unos niveles de inflamación elevados y esto predispone a que tengan depresión. Ahora bien, la depresión lo que lleva es a que haya mayor morbilidad y mortalidad en estos pacientes porque precisamente favorece que haya un descontrol, digamos, de las glicemias y por ende complicaciones relacionadas con la diabetes, que finalmente, además, dentro de todos estos problemas, digamos, de morbilidad y mortalidad, generan mayores costos en salud. Esta diapositiva se las quería traer eh, por, digamos, un motivo muy importante y sobre todo un motivo muy importante desde la salud pública y la salud mental, y es todo lo relacionado con el estigma y el autoestigma. Se ha encontrado que una de las barreras grandes de por qué la gente no consulta, digamos, a tiempo, se demora consultando cuando tiene una enfermedad mental, es el estigma, pero también el autoestigma. Afortunadamente, cada vez hemos venido hablando mucho más de salud y de enfermedad mental y esto ha mejorado el estigma. Entonces, digamos, como sociedad, estamos un poco más sensibles, un poco más a que las personas puedan tener enfermedad mental, pero también viene esa otra parte importante de trabajar y es la propia. Puede que yo acepte que alguien tenga una depresión, pero si me toca a mí el turno, pues no lo acepto tanto. Y por eso es muy importante que nosotros podamos explicarle a las personas que consultan, a nuestros pacientes, que realmente la enfermedad mental no es una decisión, porque hoy en día todavía se cree que la enfermedad mental es un tema de voluntad. Yo no me siento bien porque yo no me quiero sentir bien. Y de hecho muchas personas que consultan con nosotros dentro de las primeras frases que suelen decir es esa. Yo quiero decirle que yo no tengo nada por qué quejarme, pero no sé por qué me siento mal. Entonces es muy importante que empecemos a trabajar el tema del estigma y el autoestigma y una forma buena de hacerlo es mostrando que realmente la enfermedad mental general y la depresión en este caso, que es lo que estamos discutiendo, es multicausal. No porque a mí me da diabetes, yo voy a desarrollar depresión. Existen muchas personas que tienen diabetes que no desarrollan depresión y muchas personas sin diabetes que desarrollan depresión. Entonces es importante entender que existen muchos causantes y por eso el manejo de las enfermedades mentales debe ser también multidimensional. Digamos, acá tenemos, para explicar un poco mejor el diagrama, el estresor. ¿Cuál puede ser el estresor? Que me diagnostiquen diabetes o que me cambien el manejo porque no logramos tener la enfermedad controlada o que me pasen de medicamento oral a medicamento inyectado. Eso puede ser un estresor.
Ahora, una cosa es el estresor y la otra es la actitud que yo tengo frente a ese estresor. ¿Qué sentido le doy? ¿Y esto cómo se desarrolla? Pues depende un poco de mi personalidad. Si mi personalidad tiende a ser más optimista o más alegre, seguramente mi actitud va a ser un poco mejor. Si tiendo a ser pesimista o depresiva, seguramente mi actitud va a ser de otra tragedia en mi vida, esto va a salir mal. También otro tema importante es la red de apoyo que yo tenga, con quién cuento para que me ayude a manejar ese estresor y todas las experiencias previas que yo he tenido. Entonces yo a mi enfermedad, que en este caso es mi estresor, un significado, tengo una actitud hacia ella y esto finalmente lo que va a derivar o no es en que yo desarrolle algunos síntomas mientras me adapto a este estresor o no necesariamente. ¿Cuáles síntomas, digamos, son bastante frecuentes en este tema? Pues la ansiedad, la tristeza y los síntomas somáticos. Más adelante la doctora Catalina Pineda nos va a hablar de ansiedad y diabetes. Hay una correlación muy grande entre las dos, incluso algo de la literatura muestra que puede que sea más prevalente presentar ansiedad que presentar depresión, pero sin lugar a dudas las dos están bastante presentes en nuestro grupo de pacientes. Ahora, yo presento estos síntomas. El hecho de presentar los síntomas no implica necesariamente que yo vaya a presentar un trastorno, que esto se vaya a desarrollar en un trastorno. La presencia de síntomas es relativamente normal. Si algo me está afectando, si algo es nuevo para mí, lo usual o lo normal es que yo al principio me sienta incómoda, me sienta triste, me sienta nerviosa. Lo importante es qué pasa de ahí en adelante. Y ahí vuelve y juega. ¿Cuál es mi red de apoyo? ¿Tengo complicaciones médicas o no tengo complicaciones médicas? ¿Tengo alguna carga genética de pronto que me hace más propenso a desarrollar una ansiedad o una depresión o no la tengo? ¿Cuáles son mis mecanismos de defensa? A lo largo de la vida, yo cómo me he defendido me he defendido de diferentes estresores. Dependiendo de esto, además del estresor que sería la diabetes, yo puedo terminar desarrollando, por ejemplo, una depresión o, por ejemplo, un trastorno de ansiedad. Pero como vemos acá, son muchos los factores que contribuyen a que yo lo desarrolle o no. Me quiero detener aquí un momento en esto que conocemos como aquellos síntomas persistentes subsindromáticos de la depresión. Básicamente, este grupo de pacientes hace referencia a aquellos pacientes que no tienen una depresión florida, que no cumplen de pronto con todos los criterios, que no tienen una alteración importante en su funcionalidad, pero que sí tienen, digamos, algo de tristeza o que sí tienen alguna de esas alteraciones típicas de la depresión. Este es un grupo de pacientes al que le tenemos que poner mucha atención porque están en riesgo. Mal que bien, digamos, en una atención adecuada, el paciente que tiene un cuadro florido de depresión es un paciente que va a recibir manejo. En cambio, este grupo de pacientes no, y de hecho no lo debería recibir. Pero ¿qué debemos hacer? Estar muy expectantes y hacer seguimientos muy cercanos a ver qué sucede con este grupo de pacientes, porque lo que ha mostrado la literatura es que muchos de estos pacientes continúan en un estado crónico, digamos, de síntomas subsindromáticos, en un estado crónico de tristeza que tiende a tener un efecto negativo en la enfermedad de base, que en este caso sería la diabetes. Y es un grupo de pacientes importantes al que tocará en algún momento considerar manejo, así no cumplan, digamos, con todas las pautas diagnósticas de una depresión. Entonces, quería hacer como referencia a este grupo que es bastante importante y bastante prevalente. Cuando hablamos de depresión y de diabetes, pues hay algunas dificultades diagnósticas que también es muy importante que tengamos en cuenta. La primera es que hay veces los síntomas de una y de la otra se pueden parecer. Entonces uno no sabe bien si hacen parte de la diabetes, si hacen parte de la depresión. Uno de estos, por ejemplo, sería la anedonia, aquella incapacidad de sentir placer por cosas que antes me gustaba hacer. Puede que esta anedonia se dé por mi misma diabetes, digamos, descompensada o que no esté del todo controlada, o por mi depresión. ¿Qué debería hacer uno en estos casos? Si ya se le inició manejo para la diabetes, uno lo que debe hacer es hacerle un seguimiento a la persona de manera frecuente a ver si mejoran los síntomas o si por el contrario continúan o incluso empeoran. Y si ese es el caso, pues ahí sí sabríamos que hace parte, digamos, de los dos o específicamente en este caso de la depresión y tendríamos que dar manejo.
Por el segundo punto, los subsindromáticos, que ya lo discutimos, son pacientes que no tienen ese cuadro florido de una depresión, que no cumplen todos los criterios diagnósticos, pero que sí deben recibir un seguimiento cercano, porque esa tristeza puede persistir en el tiempo y puede llevar a unas afectaciones importantes en la diabetes y obviamente en la misma persona. Otro tema importante es, no siempre es claro diferenciar si es una depresión o si es un duelo. Las personas en duelo tienden a tener síntomas muy similares a los de depresión. Entonces, vale la pena que a la hora de nosotros estar haciendo la evaluación, si vemos síntomas de tristeza, nos aseguremos que esa persona no ha pasado por una pérdida reciente. Y aquí también quiero abrir otro tema de discusión importante y es, el duelo no necesariamente se lo hace uno a la pérdida de una persona, al fallecimiento de una persona. Uno le puede hacer duelo a la pérdida de algo que tenía antes en su vida. Por ejemplo, en el caso de una persona con un diagnóstico reciente de diabetes, a mi salud. Yo antes consideraba que era una persona sana, que no necesitaba medicamento para nada y hoy me dicen que todos los días tengo que tomarme un medicamento y tengo que llevar a cabo una serie de recomendaciones. Eso indudablemente va a llevar a un cambio en mi diario vivir, en mis rutinas y puede que yo le esté haciendo incluso duelo a eso. Eso es como la adaptación que yo le haría inicialmente a la enfermedad. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque al igual que con lo subsindromático, si yo después de pasado un tiempo, nosotros ponemos 2 meses, pero realmente esto depende un poco de la severidad de los síntomas no mejoran y por el contrario empeoran, pues es una persona a la que yo sí debo considerar iniciarle manejo. Muy bien, entonces ahora para hablar de cómo se hace todo la evaluación y el manejo de las personas con diabetes que puedan llegar a tener depresión. Lo principal es el tamizaje. Sabemos que muchos de ustedes que nos acompañan hoy pues tienen, digamos, otros objetivos en su consulta y de pronto no pueden dedicarse una gran cantidad de tiempo a hacer una evaluación mental. Entonces, este tipo de herramientas ayudan y facilitan porque son herramientas que las personas pueden llenar antes de entrar a su consultorio y le pueden dar a usted una idea de cómo está. Aquí a mano derecha traigo el PHQ-9. El PHQ-9 es el cuestionario, es un cuestionario autoaplicado de depresión. Si ustedes leen las preguntas y de pronto están familiarizados con el DSM-5, se van a dar cuenta que básicamente lo que enumera son los diferentes síntomas o los diferentes criterios diagnósticos de depresión del DSM-5. Es una escala que, como les digo, es bastante sencilla, es autoaplicada, tiene una ventaja y es que como las respuestas, digamos, se gradúan de 0 a 3, uno puede medir la severidad y de pronto si ustedes trabajan en un centro, dependiendo de la severidad, se pueden tomar diferentes medidas, que de hecho lo vamos a ver más adelante, la evidencia ha mostrado que en estos casos y realmente en muchos casos de salud mental y de enfermedad mental, los tratamientos se deberían dar de forma escalonada y también, al ser así, podemos tener un seguimiento, entonces se le puede aplicar en diferentes momentos al paciente para hacer un seguimiento de cómo está. Y otra ventaja grande que tiene, y me voy aquí a la pregunta número 9, es que evalúa aquellas ideas de muerte o de autolesión o, digamos, de conducta suicida. Esto es fundamental y lo quiero traer a colación el día de hoy. No todas las personas que tienen una conducta suicida tienen enfermedad mental, pero sí es verdad que las personas con enfermedad mental tienen más riesgo de tener una conducta suicida y si adicionalmente a eso le metemos una enfermedad crónica como una diabetes que puede en algunos momentos ser de difícil manejo, digamos, ya tendríamos dos factores de riesgo. Entonces, si no vamos a hacer el PHQ-9, si tenemos un paciente que está con síntomas depresivos, siempre es fundamental hacer el tamizaje de ideas de muerte e ideas suicidas. Aquí a mano izquierda les traigo el PHQ-4. El PHQ-4 también es bastante interesante y puede utilizarse, también es autoaplicado. El PHQ-4 tiene una ventaja a diferencia del PHQ-9 y es que incluye dos preguntas de tamizaje de ansiedad e incluye las dos preguntas principales, que de hecho es la 1 y la 2 del PHQ-9 de depresión. Más adelante, como les digo, tendrán la charla con la doctora Pineda donde hablarán de ansiedad y depresión.
Los dos trastornos son altamente prevalentes en personas con diabetes, por lo que una escala como esta inicial puede ser bastante interesante porque de una vez podemos hacer un tamizaje de los dos trastornos y después, dependiendo de lo que salga, ustedes podrían mirar si vale la pena hacer un seguimiento con PHQ-9 en el caso de depresión o con GAD-7 en el caso de ansiedad. Ahora bien, la valoración. Cuando nosotros hacemos la valoración de depresión, básicamente esta valoración se divide en tres etapas iniciales. La primera es si la persona en las últimas 2 semanas ha presentado ánimo triste la mayor parte del tiempo y apatía, pérdida de interés o lo que nosotros también conocemos como anedonia. Aquello que nos gustaba hacer ya no le encontramos sentido, ya no nos gusta. Esto es por 2 semanas la mayor parte del tiempo y aquí en la parte de ánimo triste también quiero hacer la aclaración que hay veces la depresión no viene únicamente con tristeza, puede venir con irritabilidad. Las personas más jóvenes tienden a presentar incluso hay veces más irritabilidad que tristeza. Entonces, este es el primer paso. Si esto nos da positivo, pasamos a la segunda parte de la evaluación y es si en esas últimas 2 semanas, además de alguno de estos dos, ha presentado al menos tres de esos. Pérdida o aumento de apetito, lo que puede llevar a una pérdida o aumento de peso, que específicamente en esta población con diabetes es de mucha relevancia. Alteraciones en el sueño, las personas o pueden dormir mucho. Una queja frecuente es dicen, duermo y yo no me siento descansado, no me quiero parar de la cama, o no dormir bien, que estén agitados o que por el contrario se sientan muy lentos, con retardo, que se sientan cansados, que tengan ideas de culpa, yo no sirvo para nada, yo no entiendo si yo lo tengo todo en mi vida, yo por qué me siento así, es que así soy yo, no sirvo, o ideas de desesperanza, el futuro no trae nada. Alteraciones ejecutivas, por ejemplo, alteraciones en la atención, alteraciones en la memoria. Entonces son personas que cuando uno les pregunta por su trabajo pueden decir que les toma más tiempo hacer lo que antes hacían en menos tiempo, que no logran centrar la atención. Y lo que ya habíamos hablado con la pregunta número 9 del PHQ-9, que es el suicidio, ideaciones de muerte, ideación suicida. Recordemos que la idea de muerte es solamente aquella idea de yo preferiría estar muerto, preferiría no estar vivo, y la ideación suicida ya es yo quisiera hacer algo para quitarme la vida y esto va de menos estructurado a finalmente un plan exacto de cómo hacerlo. Si esto, digamos, es positivo, ya pasamos a la tercera parte, que es la funcionalidad. Entonces, la persona tiene todo esto y además le refiere a uno que, por ejemplo, no logra ir a clase o que no está funcionando bien en el trabajo, que se está quedando colgado. Entonces, esta parte de la funcionalidad para nosotros desde la salud mental siempre es fundamental y serían, digamos, estos tres elementos los que hacen el diagnóstico de una depresión. Pero recuerden que lo hemos venido discutiendo, que puede que la persona no cumpla con todo esto, no tenga ese diagnóstico florido, pero sigue siendo una persona que vale la pena hacerle seguimiento. Acá les traigo, este proyecto también es de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, se llama el MHGAP. El MHGAP sale y surge, digamos, con esa intención de disminuir las brechas de atención en salud mental. Indudablemente nunca va a haber suficientes profesionales especializados en salud mental, nunca va a haber suficientes psicólogos, nunca va a haber suficientes psiquiatras. Y como vimos en la primera diapositiva, pues los trastornos mentales siguen en aumento. Entonces, para combatir esa barrera de atención, la intención del MHGAP es dar unas guías muy claras, muy sencillas, de pasos para el manejo de las diferentes enfermedades mentales y neurológicas más comunes. Es gratuita, ustedes se pueden meter a internet, solamente ponen guía de intervención MHGAP y lo van a encontrar para diferentes trastornos como trastorno depresivo, ansioso, psicosis, y digamos, es bastante sencillo de manejar. Entonces, en esta guía, lo primero que se plantea es precisamente la pregunta que hicimos anteriormente, de si la persona tiene o no tiene una depresión. Entonces, acá como ven, está esa primera parte de durante las últimas 2 semanas el ánimo está particularmente triste y si hay anedonia. Además de eso, la segunda parte, si tenemos tres síntomas adicionales. Y por último, si hay dificultad en la funcionalidad.
Si la respuesta es sí, pues ahí ya iremos a la parte de manejo. Si la respuesta es no, pues tendremos que ver qué otros estresores, incluyendo este que está aquí abajo, que es el del duelo, que ya hablamos cómo el duelo no siempre es fácilmente diferenciable de la depresión, pero igual son pacientes que vale la pena estar chequeando con regularidad. Si la respuesta es sí, entonces son muchos los abordajes y como les digo, lo que muestra la evidencia es que los abordajes idealmente se deberían dar escalonados dependiendo de los síntomas y la severidad de los mismos que el paciente presente. Empezamos con psicoeducación, con abordajes psicosociales, cómo está su familia, cómo podemos favorecer esta red de apoyo, cómo devolvemos o volvemos a meter a la persona nuevamente en sociedad. Las personas con depresión tienden a aislarse bastante. Se considera el manejo de antidepresivos, que también ya lo vamos a hablar. Otros temas conductuales, como por ejemplo hacer actividad física, hacer también psicoterapia, tiene mucha evidencia. Y si es no, pues hay que mirar si de pronto hay otras situaciones, pérdidas recientes aquí en el duelo, dificultades de familia, algún otro tema que esté haciendo que la persona tenga algunos de estos síntomas, pero como ya hemos dicho varias veces, pues la idea sí es seguir haciéndole un seguimiento a estos pacientes. Ahora muy bien, para el manejo, como les comentaba, lo ideal es escalonado y esto implica que desde antes que la persona presente síntomas hay que hacer intervención. Debemos prevenir esto y promocionar la salud mental. ¿Cómo lo hacemos? Todo paciente que tenga un diagnóstico reciente de diabetes o algún cambio importante en el curso de su enfermedad debería recibir alguna información psicoeducativa. ¿Y qué se le explica? Precisamente lo que hemos venido hablando en esta charla, que por su condición está en mayor riesgo de desarrollar algunos síntomas mentales, en este caso síntomas depresivos, que es importante que lo sepa y que si persisten, consulte lo antes posible, que esto no es un tema de voluntad, no es que no está afrontando bien la enfermedad únicamente, sino que también hay algunas situaciones orgánicas que favorecen que se dé esto. Para esto también es muy importante tener el cuidado colaborativo y por eso es importante que si esto lo trabajamos como en grupos, en el mismo grupo siempre haya, pues además del endocrinólogo, ojalá un psicólogo, un psiquiatra, un nutricionista, un deportólogo, si es viable. La evidencia muestra que el ejercicio ayuda bastante, sobre todo pues cuando se hacen estudios de control glicémico, pero lo que más ayuda en estas personas que tienen depresión y diabetes, si lo amerita la depresión, es el manejo psicofarmacológico y el manejo psicoterapéutico. En cuanto a los antidepresivos, la gran mayoría de los antidepresivos también tienen una buena función ansiolítica. Aquí a mano derecha yo les muestro los grupos de antidepresivos y esto se los muestro es para que, digamos, sepamos que los antidepresivos, dependiendo del grupo, actúan con diferentes neurotransmisores y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de formular porque no todos los mismos antidepresivos le funcionan a todas las personas. Uno tiene que tener en cuenta cuáles son los efectos adversos que pueden tener, que pueden llegar a ser particularmente molestos para una persona, por ejemplo, no sé si producen sueño. También es muy importante cuál es el metabolismo del antidepresivo, si es a través de hígado, si es a través de riñón y si la persona pronto tiene alguna de estas fallas, cómo se debe hacer la dosificación. En general, usualmente la primera línea tienden a ser los inhibidores de la recaptación de serotonina, pero dependiendo de las condiciones del paciente, puede que uno necesite de iniciar con algún otro. Les traigo el tema del sueño porque las personas que tienen depresión tienden a tener, no todos, pero es frecuente y sobre todo también cuando tienen ansiedad, ya lo dirá la doctora Pineda, alteraciones en el sueño. Y lo que hemos notado es que el sueño, si no se regula rápidamente, pues obviamente favorece al empeoramiento de los síntomas. Algo muy importante que hay que tener en cuenta con los antidepresivos es que si bien son muy buenos, no actúan inmediatamente. Se pueden demorar más o menos unas 3 semanas. Esto es importante informarlo porque la persona se puede ir con la idea falsa que al día siguiente se va a sentir mejor y cuando no se sienta mejor va a descartar el medicamento. Entonces, por eso es muy importante aclarar cómo funcionan estos medicamentos y si la persona llega a tener un problema de sueño, pues podemos mirar si lo podemos ayudar de pronto a través de unas medidas de higiene del sueño o algunos hipnóticos, porque el recuperar un poco el sueño, el mejorar el descanso, indudablemente va a mejorar los síntomas depresivos o ansiosos durante el día. También cuando nosotros hacemos este manejo, pues es muy importante tener en cuenta condiciones especiales. Una muy de mucho interés es el deseo de embarazo,
Muchas de las pacientes que nos llegan son mujeres en edad fértil que desean tener hijos y eso también tiende a tener, pues obviamente, un cambio en cuanto a la decisión de si medicamento o no medicamento, qué tipo de medicamento. Entonces son temas que vale la pena hablarlos. Si la persona no desea en el momento que dan en embarazo, pues sí y uno le inició un antidepresivo, es muy importante hablar de esto con ella y pues mencionar que si en algún momento hay algún cambio en esta decisión, es muy importante informarlo para tomar las medidas y prepararnos. Esta gráfica la traigo como un poco abrebocas a lo que Andrea nos va a decir pronto, pero básicamente es toda esa psicoeducación y todo ese favorecer la desestigmatización de la enfermedad mental que debe hacerse en ese primer momento con el paciente. Si el paciente tiene un diagnóstico de depresión, pues es muy importante informarle cuáles son los síntomas. Hay veces las personas no saben que parte de los síntomas es que duerma mal o que coma mal o que esté inactivo, que no pueda poner atención. Entonces, hablar de los síntomas tranquilizan al paciente. También es muy importante comentar cómo hay una naturaleza bioquímica, pero sobre todo cómo hay una situación multicausal que lleva a la depresión, precisamente para que la persona no se culpabilice por sentirse así, explicar cómo funcionan los antidepresivos, que no actúan inmediatamente, pero mientras actúan, pues como lo hablamos anteriormente, se puede trabajar en temas de sueño, también se puede trabajar en otras medidas que favorecen la tristeza. Andrea va a ahondar mucho más en esto, pero está la actividad conductual, medidas de relajación, de respiración, todo eso puede ir ayudando mientras el antidepresivo empieza a funcionar, la psicoterapia, por supuesto. Y explicar nuevamente el diagnóstico, cómo hay una relación tan cercana entre depresión y diabetes y cómo es importante para favorecer el curso de las dos, tratar las dos y lo que hemos venido hablando durante la charla, minimizar el estigma. Esto es fundamental para que la persona sienta que no es su culpa, pero que sí hace parte de poder estar mejor. Y aquí volvemos a, a esa primera parte, esa propuesta de la Organización Mundial de la Salud de incluir desde el principio a las personas en su diagnóstico y tratamiento, precisamente para que se empoderen y la adherencia sea mucho mejor. Unas recomendaciones generales, digamos, de recomendaciones y de conclusiones de esta charla. Como discutimos, la depresión es una condición multicausal. Esta condición puede, digamos, afectarse un poco el diagnóstico si hay otras enfermedades como una diabetes, porque se pueden enmascarar síntomas. Entonces, ante eso, lo más importante es continuar el seguimiento del paciente a ver qué va resolviendo y qué no. Lo mismo con aquellas personas que no tengan el diagnóstico de depresión, pero ustedes lo sientan algo tristes, algo apáticos, bajos de energía. Esas personas también hay que hacerle un seguimiento porque es probable que continúen así. Existe una alta comorbilidad entre la depresión y la diabetes, es bidireccional, la una empeora el pronóstico de la otra y viceversa. Entonces, a la hora del tratamiento es muy importante tener ambas en cuenta. Nuevamente, atención basada en la persona. Tenemos que incluir al paciente desde el principio para favorecer el manejo. Tener un equipo multidisciplinario. Se ha encontrado una evidencia muy sólida en cuanto al manejo psicoterapéutico y psicofarmacológico cuando se requiera para favorecer ambas condiciones. Y por supuesto, a la hora de formular un psicofármaco, pues tener en cuenta efectos secundarios, dosificación, interacciones, función hepática o renal y metabolismos de los fármacos. Muchas gracias.